Bueno, y hoy volverá a haber marchas y manifestaciones por el Día de la Hispanidad en Estados Unidos. Algunas de ellas, sobre todo en los últimos años, se están dirigiendo contra Colón y contra los conquistadores. Pero, ¿qué hubiera pasado si en vez de España hubiera sido, por ejemplo, Inglaterra la que hubiese colonizado el continente americano? Nuestro compañero Gabriel Cruz se lo ha preguntado en este reportaje, entre otros, a historiadores americanos y a descendientes de tribus norteamericanas, las que quedan. A Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón. Así reza el escudo de armas del almirante. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de ir en nombre de España, le hubiesen enviado los ingleses? Colón, como mal gobernante, trataba igual de mal a los españoles que a los indios. Es decir, si a un español le cortó la mano porque había mentido y porque había robado, pues también le cortó las orejas a un indio. Sin duda que entre los españoles hubo excesos, pero ¿fueron tan extendidos como colonizaban, por ejemplo, los ingleses? Esas son la clase de cosas que escuchamos todos los días. Dicen, pero ojalá nos hubiesen colonizado los británicos o los alemanes, y seríamos todos rubios y todos bonitos y todos avanzados y tendríamos dinero. Una mala mañana que tenían los anglosajones, que donde llegaban alquilaban a todos los... Jorge García es profesor de historia en una universidad de Texas. Desde hace años vive allí y ha comparado los dos modelos. Jorge, ¿nuestra forma de colonizar era igual que la inglesa? No, para nada, porque los ingleses, para colonizar, arrasan el territorio, arrasan con la población que hay en el territorio. Para los anglosajones, mezclarse con indígenas era repulsivo, todo lo contrario a lo que la corona española pedía en estas cédulas, que son, como hoy, las leyes que publica el BOE. Por ejemplo, tenemos alguna de ellas donde se prohíbe tajantemente la esclavitud de los indios. Otras que promulgan el matrimonio entre españoles e indias. Y ya sabemos que luego, en el siglo XVII, va a surgir una sociedad totalmente multirracial. Para los anglosajones, mezclarse era una degeneración de la raza caucásica, la europea. Siempre los consideraron inferiores. El anglosajón considera al indígena una parte más de la animalia del territorio. Entonces, ya fuesen bisontes, indios, entonces lo que hicieron fue, en algunos casos, exterminarlos y en otros casos empujarlos fuera de sus territorios. Si en la América española se promovió el matrimonio interracial en 1514, en Estados Unidos el matrimonio interracial estaba prohibido hasta 1967. De hecho, en esos años sucedía esto. El cartel que estaba en un restaurante que decía no perros, no negros, no mexicanos. El descendiente de apaches pertenece a ese 1% de indígenas que vive en Estados Unidos. Tienes los Chiricahua, tienes los San Carlos, hay varios, tienes los Navajo en el norte. Hay muchos tribus que están en los estados de nombre español, ahí están. Ahí estaban los españoles y los españoles compartieron todo con ellos. Las que aún están vivas están al oeste, en la zona española, la amarilla de este mapa de 1819. Las del este se exterminaron. Y van avanzando hacia el oeste y lo que se hace es limpiar el territorio. Ya saben los buenos quiénes eran en las películas. Mientras en México la población indígena es del 20% y en Bolivia llega a casi la mitad de la población. España también consideraba tan iguales las provincias americanas como las de la península. De hecho, construyó 45 lugares que hoy son patrimonio de la humanidad en Hispanoamérica. Incluso 2 están en Estados Unidos, más que los ingleses que allí levantaron 1. Indigenismos radicales que ignoran profundamente que están hablando en castellano y que se apellidan usualmente Hernández, González, Jiménez, y que sus familiares cruzaron el Atlántico y se quedaron allí para hacer España, porque España también estaba del otro lado del Atlántico. Y las vueltas que da la vida. ¿Saben a quién ha nombrado la presidenta mexicana como jefe de la Guardia Nacional? El general Cortés, que es comandante de la Guardia Nacional. Al general Hernán Cortés, de los Cortés de toda la vida.